Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Erika Fontalvo. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida una vez más a Colombia Tiene Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República, en el que hoy hablaremos de los beneficios para una población muy especial, de un seguimiento saludable, de un puente que se reinventa, de un moderno aeropuerto que está en problemas y de una ley desfinanciada. Comenzamos. El Contralor General Carlos Felipe Córdoba, con la firma de un convenio, selló su compromiso con la población en condición de discapacidad y garantizó seguimiento a recursos para programas que los benefician. Contraloría General concluye que cobertura de salud, educación y empleo para la población en condición de discapacidad es insuficiente y no cubre sus necesidades. Durante una audiencia pública, la Contraloría General entregó en la Corte Constitucional un balance de los procesos fiscales adelantados al sector de la salud en los últimos 10 años. El nuevo puente Chirajara será una realidad en el año 2021 gracias al trabajo que realiza una veeduría especializada que acompaña la Contraloría General. Gobierno y contratistas asumieron compromisos para sacar adelante esta importante obra. El moderno y recién inaugurado Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá sucumbió ante las lluvias y presentó inundaciones. Contraloría General inició auditoría a la Aeronáutica Civil, el contratista OPAIN y a la firma interventora. La Contraloría General asegura que entre 2019 y 2021 se requiere un ajuste presupuestal de 39 billones de pesos al año para financiar la ley de víctimas y restitución de tierras. Gracias a la firma de un convenio con el alto consejero presidencial Jairo Klopatowski y con los representantes de la población en condición de discapacidad, el Contralor General Carlos Felipe Córdoba garantizó vigilancia a los recursos destinados a programas que los beneficien. Con una vocación incluyente y participativa, la Contraloría General ha desarrollado progresivamente un modelo de control fiscal y de protección de los recursos destinados a la atención de personas en condición de discapacidad, en el que se incluye a la sociedad civil y a la propia comunidad objetivo de estas políticas públicas. Dentro de esta política inclusiva, el Contralor Carlos Felipe Córdoba afirmó el compromiso de la política institucional de discapacidad que busca proteger los recursos destinados a esta población. Muy importante para todos los colombianos que podamos establecer todo el marco de vigilancia y control para la política de la discapacidad en Colombia. Desde ese punto de vista estamos nosotros evaluando y vigilando los recursos para nuestra población en discapacidad, que realmente hacen parte y construyen país todos los días y que lo hacen con gran sentido de pertenencia para todos los colombianos. Este pacto con la Contraloría General se me hace de la mayor representatividad e importancia porque es el seguimiento y el compromiso del señor Contralor para comenzar a verificar qué es lo que está pasando con los dineros públicos y a dónde están llegando y de qué manera se están ejecutando dentro, digamos, de las 3 áreas que ellos expusieron, no solamente previamente, sino desde que el momento que el Sistema General de Participaciones envía los dineros al Ministerio de Educación y después el Ministerio de Educación gira a través de los municipios, a los municipios y a los departamentos para su debida ejecución. La Contraloría ha fomentado el desarrollo de veedurías ciudadanas entre la población de personas con discapacidad que recibieron como un gran avance la firma de este compromiso. Nunca antes en la historia del país habíamos encontrado una entidad, sobre todo una entidad de control tan importante, que se empoderara, que ayudara, que apoyara, que se preocupara por capacitarnos, por mejorar nuestra calidad de vida, nuestra calidad en la educación, nunca antes. Estas veedurías que se han implementado en diferentes regiones del país han sido fundamentales para la implementación y desarrollo de políticas en favor de la población con discapacidad, velando para que los recursos destinados se ejecuten adecuadamente, especialmente en el tema de la educación. Es un paso hacia adelante para hacer control fiscal de los recursos públicos de la nación, que esos recursos públicos van destinados a la protección, al servicio de la población con discapacidad en Colombia.
La firma de este compromiso se llevó a cabo en el marco del Encuentro Nacional de Discapacidad para la Educación Inclusiva, con un enfoque de control social desarrollado por la Contraloría General de la República. Un estudio de la Contraloría Delegada para el Sector Social concluye que la cobertura en educación, empleo y salud a favor de la población en condición de discapacidad está muy por debajo de sus necesidades. Los programas que hoy se adelantan son insuficientes. La falta de coordinación entre las diferentes entidades gestoras de la política pública de discapacidad para optimizar los recursos y personas en favor de la población que está en esta condición es una de las principales causas de que las metas en materia de educación, infraestructura, salud y generación de empleo no se cumplan. No ha existido dentro de las políticas gubernamentales un seguimiento adecuado a las metas, al avance de las metas en cobertura y prestación de servicio de calidad a las personas en discapacidad. Queremos que en nuestro nuevo Plan Nacional de Desarrollo se establezcan unas metas claras de aumento, por ejemplo, en la cobertura de niños que presentan discapacidad y en la promoción efectiva que estos niños hagan en sus instituciones educativas, una mejor calidad de prestación de servicio a las personas que hacen uso del servicio de salud y efectivamente una mejor cuota de enganche laboral de las personas con discapacidad. La falta de cobertura es aún más evidente en las regiones. Tenemos unas brechas regionales importantes y eso también lo evidenciaba el diagnóstico. Existen ciudades capitales en donde, por ejemplo, en el simple hecho de las personas que saben saber y escribir presentan unas mayores coberturas, pero municipios apartados, posiblemente de menores categorías de ese mismo departamento, sí están con unas cifras muy por debajo del promedio nacional de las personas que saben leer y escribir. La Contraloría General de la República ha desarrollado un modelo de control fiscal y de protección de los recursos destinados a la atención de personas en condición de discapacidad, en el que se destaca la implementación de protocolos de atención en 19 gerencias departamentales. El vicecontralor Ricardo Rodríguez dio a conocer la resolución organizacional que establece la política institucional de discapacidad en la Contraloría General de la República. Nos vemos obligados a hacer una actividad de control fiscal micro. Y vamos a controlar el recurso destinado para la población con discapacidad. Es tan importante el tema de la política pública en este sentido que nos obliga a articular todos los sectores, básicamente porque somos absolutamente transversales con este tema. Luego el país ya puede llegar a contar con que se van a vigilar de manera impecable lo que son los recursos y más aún, que esos recursos cumplan la finalidad para la cual son destinados. En temas como la educación, por ejemplo, este control fiscal se orientará no solo a cuantificar el número de niños con discapacidad matriculados. Nuestro ejercicio de control y vigilancia no debe limitarse a verificar que se encuentren matriculados en una institución, sino asegurarse que cuenten con el apoyo técnico y académico necesario para que su formación académica se dé en condiciones de igualdad frente a los demás infantes. El vicecontralor destacó la importancia del trabajo articulado entre todas las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Discapacidad y la sociedad civil para hacer realidad la consigna: nada sobre nosotros sin nosotros. Hacemos nuestra primera pausa en Colombia Tiene Control, pero no se vayan, tenemos mucho más para contarles. Los dejamos antes con nuestro clip informativo y enseguida regresamos. Algo huele mal cuando se roban el futuro de nuestros hijos. La Contraloría General de la República encontró malos manejos en 24 departamentos del país en el programa de alimentación escolar desde el 2016. Procesos fiscales siguen avanzando para hacer pagar a los responsables. Contraloría General de la República. Gracias por seguir con nosotros. La Corte Constitucional celebró una audiencia pública para hacerle seguimiento al fallo de tutela del año 2008 que defiende los derechos al servicio de salud. La Contraloría General, a través de su delegado para el sector social, hizo un balance de los procesos fiscalizadores adelantados a este sector. Son muchas las denuncias de los ciudadanos sobre mala atención en el sistema de salud en Colombia. ¿Qué piensa de la atención que recibe acá? Muy mala, malísima.
Pues, o sea, es verdad que uno es pobre y que estoy régimen subsidiado y todo eso, pero tampoco así, todos somos seres humanos. Ponen muchas trancas los médicos ordenan y ellos lo hacen cuando quieren, pasan, digamos, mi papá lleva 20 días esperando una colondoscopia y no se la han hecho. Entonces no me dan el medicamento, y ese medicamento es de alto riesgo, que tiene que ser mensualmente, todos los días tomarse ese medicamento. Al cumplirse 10 años de la sentencia T-760 de 2008 sobre el derecho a la salud, la Corte Constitucional realizó una audiencia pública para hacer un balance de la situación actual y allí la Contraloría General dio a conocer un análisis de los fallos y procesos de responsabilidad fiscal por el mal uso de los recursos públicos. En cuanto a los fallos de responsabilidad proferidos entre el 2012 y el 2018, han sido 267 por una cuantía de 2.1 billones de pesos, siendo el año 2013 el más representativo y tiene que ver con el fallo con responsabilidad fiscal que en su momento involucró a Salucoto. Según la Contraloría General, desde el 2012 hasta hoy, 322 personas naturales y 115 personas jurídicas han sido halladas responsables fiscales y en el mismo periodo se han recuperado más de 179.000 millones de pesos en 829 procesos abiertos. Los ítems por los cuales mayormente se ha fallado con responsabilidad fiscal se refieren a recobros no justificados, a duplicidad de registros en bases de datos, a adquisiciones de bienes o elementos no relacionados directamente con la prestación de servicios y a sobrecostos en medicamentos. Asimismo, la Contraloría reiteró que las auditorías realizadas recientemente evidenciaron que las EPS siguen invirtiendo los recursos de manera inadecuada. Nuestras recientes auditorías han evidenciado que recursos públicos, es decir, recursos de las UPC, se vienen destinando para gastos de administración. Y seguramente algunos de los actores acá presentes dirán que el régimen contributivo y el régimen subsidiado, que el 10% o el 8% permitirían destinar recursos de las UPC para gastos de administración. Pero evidentemente son gastos de administración que tengan que ver con el servicio de salud. Actualmente hay 82 procesos en etapa de cobro coactivo con los cuales se pretende recuperar 1.4 billones de pesos. Vale la pena recordar que gracias al trabajo que ha realizado la Contraloría General en los últimos 6 años, el país conoció la existencia de carteles como el de la hemofilia y el de los enfermos mentales en Sucre, en donde inventaron pacientes falsos para apropiarse indebidamente de miles de millones de pesos de recursos públicos. En desarrollo de una mesa de trabajo a la que asistieron la Contraloría General, la Veeduría Especializada, la Agencia Nacional de Infraestructura y la firma concesionaria, se asumieron compromisos para la nueva obra del puente Chirajara, que deberá estar lista en los primeros meses del año 2021. Con el acompañamiento de la Contraloría General y la Veeduría Especializada, comienzan a darse los primeros pasos para el desarrollo de las obras del nuevo puente del Chirajara. En desarrollo de una mesa de trabajo, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, anunció la firma del documento de transacción para iniciar los estudios, diseños y obras. Lo importante es que ya hay una perspectiva de reconstrucción del puente inmediata. Entonces se prometió la suscripción del documento de transacción y en este documento se fijó un plazo de 27 meses para tener ya el puente construido y en funcionamiento. Inicialmente hay una etapa previa de diseños que se toma 5 meses aproximadamente, que estaría más o menos para mayo del próximo año, el 2019, y esperamos que el puente, según lo dijeron estas dos entidades, esté funcionando
comienzos del año 2021. Coviandes va a asumir con sus propios recursos la construcción de la parte del puente que colapsó. Entonces era importante para la veeduría y para esta comunidad, estas comunidades del Meta y de Cundinamarca, tener compromisos ciertos y claros en torno a la construcción del puente, que va en perspectiva de la construcción definitiva y el uso definitivo de la vía misma. En esta mesa de trabajo, la veeduría especializada presentó su segundo informe de seguimiento a las obras y expuso sus preocupaciones técnicas. Pues la veeduría sigue muy preocupada por algunos aspectos técnicos de la construcción del puente, ¿no? Sigue preocupada en torno a las características geológicas de la zona y de las tecnologías que mitiguen el riesgo geológico para la construcción del puente. En la reunión se suscribió un acta de compromisos en la que se incluyó la entrega y socialización por parte de la ANI de los estudios y diseños definitivos e igualmente las próximas mesas de trabajo que se adelantarán para conocer los avances de la ejecución del proyecto. Fuertes lluvias causaron inundaciones en el moderno Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Frente a este hecho, la Contraloría General inició una auditoría que cobijará a la Aeronáutica Civil, al concesionario OPAIN y al interventor de este contrato. Hace algunos días en las redes sociales circularon decenas de fotos y videos que mostraron las filtraciones de agua en el recién remodelado Aeropuerto El Dorado, que causaron inundaciones en algunas zonas de la terminal aérea. El muelle internacional, que se denomina. Unas goteras que empezaron a volverse, pues, de forma literal, una especie de cascada al interior del aeropuerto, lo que accionó automáticamente, pues, una serie de denuncias que le permitió a la Contraloría Delegada de Participación Ciudadana hacer una visita el día viernes en la mañana al aeropuerto. La delegada de Infraestructura, a la cual yo represento, también acompañó esta primera visita. En las calles, la gente no entiende cómo ocurrió esto, teniendo en cuenta que hace tan solo un año se inauguraron las obras de ampliación del aeropuerto. Hechos como esos son los que hacen quedar muy mal la gestión pública, porque son malos funcionarios buenos, las personas que están ahí como atentas, y la falta de supervisión, de seguimiento al contrato, de estar como pendiente de lo que ello contempla, pues ocasiona eso. Estamos acostumbrados a ese tipo de errores. Muchas veces terminan una construcción que se demoran 6 años para hacerla, cuando la pueden hacer en 2, y cuando la terminan pues queda mal hecha. Normal, pasa en todo el país. Entonces pues uno no está bien visto, pero digamos que uno ya se acostumbra a ese tipo de situaciones. Es ilógico porque casualmente hicieron presupuesto para mandar a arreglar y ampliar el aeropuerto. ¿Cómo es posible que no hace nada que lo entregaron y ya se presentan inundaciones? A raíz de lo sucedido, la Contraloría decidió iniciar un proceso de auditoría a la ejecución del contrato de concesión del aeropuerto. Se determinó la importancia de realizar una actuación especial. Dicha actuación ya fue aprobada por el señor Contralor General de la República, lo que nos permitió, de hecho, constituir un equipo de funcionarios de esta delegada para iniciar las visitas respectivas al aeropuerto El Dorado y poder determinar cuál fue la causa de este suceso. Esta actuación especial la vamos a hacer a la Aeronáutica Civil, específicamente a esta concesión de OPAIN con el aeropuerto El Dorado, para revisar exactamente pues los compromisos que quedaron, las obligaciones y el cumplimiento de las mismas frente pues, a lo que ocurrió en este caso. La Contraloría dará a conocer los resultados de las investigaciones sobre este hecho que indignó a la ciudadanía. Es tiempo de hacer una nueva pausa. En Colombia tiene control, pero no se vayan. Enseguida regresamos con más información. Aquí está antes nuestro clip informativo. Cuando nos desfalcan los recursos de la salud, a todos nos queda un sabor amargo. Los carteles de la hemofilia y de los enfermos mentales inventaron falsos pacientes para robarse los recursos de la salud. Procesos fiscales siguen avanzando para hacer pagar a los responsables. Contraloría General de la República.
Ya estamos de regreso. La Contraloría General reiteró su llamado de atención al Gobierno Nacional por los insuficientes recursos que ha destinado a financiar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, asegurando que entre los años 2019 y 2021 se requiere un esfuerzo presupuestal adicional superior a los 39 billones de pesos por año. En Colombia hay más de 8 millones de víctimas de un conflicto interno de más de 60 años. La Ley 1448 de 2011 fue creada para la atención, reparación y asistencia de las víctimas y en los últimos años ha venido funcionando. Sin embargo, la Contraloría General aseguró que los recursos para financiar dicha ley son insuficientes y aún se necesitan 129 billones de pesos para cumplir los compromisos hasta el año 2021. La Contraloría da una alerta en donde dice, si la ley vamos a cumplirla al 2021, tendría que hacer el Gobierno Nacional un esfuerzo cercano a los 39 billones de pesos anuales en las vigencias 2019, 20 y 21 para poder cumplir con la ley. Si no hay este esfuerzo, también la Contraloría dejó el dato específico y la alerta que tendríamos que tener un esfuerzo cercano a 10 años adicionales de la ley, si tenemos cálculos del esfuerzo fiscal que hemos venido haciendo. Según la Contraloría General, las medidas que requieren un mayor esfuerzo fiscal tienen que ver con los compromisos relacionados con vivienda urbana o rural y la reparación administrativa de las víctimas. Si nos fijamos en los temas de indemnización al ritmo de los esfuerzos fiscales que ha venido haciendo el gobierno, tendríamos que tener cerca de 57 años para poder cumplir con todos los sujetos que se deben reparar en la 1448. Y en ese sentido es necesario verificar quiénes son las personas que en realidad deben recibir la reparación. Seguir haciendo el acompañamiento a la depuración de bases de datos para poder tener cada vez mayor claridad de las personas que van a ser indemnizadas y que hacen parte de esas bases de datos, y por el otro lado para hacer el acompañamiento, que esos esfuerzos fiscales puedan llegar a las personas que evidentemente están en esas bases de datos. La Contraloría hace un llamado para empezar a revisar desde ya si se debe ampliar el tiempo establecido para el cumplimiento de dicha ley. Es importante que el gobierno y la Corte Constitucional, que es la que hace el seguimiento especial a través de la comisión que tienen ellos, de empezar a revisar si se va a abrir la ventana en tiempo para poder darle cumplimiento a todos los compromisos que tiene el gobierno nacional con la ley de víctimas. Hablábamos de cerca de 10 años adicionales para poder hacerlo. Sin embargo, la Contraloría reconoce que hasta ahora el gobierno ha hecho un esfuerzo fiscal importante para la atención a las víctimas. Nos vamos, llegamos así al final de Colombia Tiene Control, el programa para entender, para conocer lo que hace la Contraloría General de la República en beneficio de todos los colombianos. A ustedes que nos ven, muchas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que esta entidad ha habilitado una línea de atención al usuario, la 018-910-060, que es totalmente gratuita y que está esperando sus peticiones, quejas y reclamos. También pueden llevar a cabo sus consultas en la página www.contraloría.gov.co. En redes sociales nos encuentran en Facebook como Contraloría General de la República y en Twitter @CGR-Colombia. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana cuando todo este equipo de Colombia Tiene Control haya preparado para ustedes un nuevo capítulo de nuestro espacio. Así que nos vemos. Hasta entonces.